Muy buen día, familia, bienvenidos a su podcast favorito, Adán Legendario Sin Censura. Les habla Legendario George, dándole la bienvenida una vez más y dándole las gracias por acompañarnos. Como ustedes pueden ver, tenemos mesa llena en un lugar nuevo y como siempre acompañado de mis hermanos de montaña. Antonio López, una vez más sean bienvenidos y como acaba de decir George, tenemos una edición especial. Hoy nuevamente nos acompañan nuestras guerreras en esta ocasión, pero también tenemos unos invitados especiales, aunque en realidad los invitados especiales somos nosotros porque estamos en casa de ellos. Así que ahorita se van a presentar ellos mismos. Adelante, hermano. Mi nombre es José Rodríguez, es un placer estar aquí con ustedes, hermanos. Gracias. Nos sentimos honrados primeramente por Cristo, pero también por cada uno de ustedes. Y esperamos que no sea la primera y la última vez que estamos juntamente con ustedes. Gracias. Es una bendición, hermanos, estar aquí con cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Que están aquí en mi casa, me vinieron a visitar y para mí es una bendición. Así es, como ya lo saben, Legendario José, más conocido por muchos como Chepe, de cariño. Qué bueno que nos da la bienvenida aquí a tu casa y como lo dijo Tony, este es un episodio especial, estoy muy agradecido que nos hayan dado la oportunidad porque va a ser de mucha bendición, no solo para nosotros, sino para ustedes que nos están escuchando, saber un poco más por qué es tan especial esta pareja, Tony. Así es, miren, lo primero que tenemos que analizar, tendremos que ver nosotros si en realidad creemos lo que dice la palabra de Dios, que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, no estamos por mero accidente, no estamos porque alguien se les chispoteó y pudimos llegar a este lugar. Dios tiene un propósito para cada cosa. Tiene un propósito para Carla, para George, para hermano Shepard, para hermana Carmen, para mi esposa Mari, para mí y para todos ustedes que están viendo. Y hoy queremos ver eso, porque créanme que lo que hoy vamos a ver, de veras que puede ser de bendición para su vida, más bien no puede ser, va a ser de bendición para sus vidas, así como nos ha bendecido a nosotros el estar platicando con los hermanos. Y como él decía, pues en realidad el honor es para nosotros el que ellos nos hayan abierto las puertas de su casa y pues le damos gracias y el hermano pues vamos a dejar que comparta un poco de la palabra de Dios para que podamos entender hacia dónde vamos encaminados en esta ocasión con el tema que tenemos. Así es. Bueno, gracias por la oportunidad. Ya que habló usted del propósito, es una del tema que yo quisiera ampliar tantito, porque estamos viviendo un mundo de que la gente vaga sin rumbo. Así es. Y que no saben quiénes son, a dónde van. Y yo solamente quiero compartir conforme a la palabra de Dios que me encontré con este versículo, Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado, esta es la palabra, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y solamente llegué a este versículo porque le doy gracias a Dios de que un día puso sus ojos en mí. Y la Biblia dice que antes de que mi madre, mis padres vinieron a este mundo, Cristo ya me había visto, ya me había escogido. ¿Cómo? No sé, pero ahí encontramos que Él nos eligió. Antes no sabía quién era, yo no sabía para dónde iba, pero ahora sé que soy alguien muy especial y que Cristo me ama, que Cristo le ama a usted y a todo aquel que escucha, que le ama. Nadie es accidente en este mundo. Todos tenemos un propósito en el corazón de Dios, que dice la Biblia que a cada uno Dios nos mira como la niña de sus ojos, y somos la niña de sus ojos y Cristo le ama. Así es como dice nuestro hermano Chepe, el Señor nos vio desde antes de la fundación del mundo, ya nos había visto.
antes de la creación del mundo ya nos había visto, aún antes de que fuéramos formados, aún antes de que nuestros padres se conocieran, Él ya había visto todos los días de nuestra vida. Y como les decía en un principio, Dios no hace las cosas a la vez. Él a cada uno de nosotros nos ha creado y nos ha formado para que cumplamos un propósito, tenemos un destino. Muchas veces, como decía aquí nuestro hermano Chepe, nosotros desconocemos o ignoramos nuestro propósito, nuestro destino. Y muchas veces el poder conocer nuestro propósito, nuestro destino, nos lleva a hacer cosas que a lo mejor no sabíamos, y en determinado momento de nuestras vidas el propósito de Dios se va a cumplir, aún así que hayamos andado donde hayamos andado. Dios tarde o temprano nos revela o nos hace ver cuál es el propósito de nuestras vidas. Y por eso les decía que es un tema tan importante, y para nosotros, digo, cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio, cada uno de nosotros tenemos nuestro propósito, cada uno de nosotros en determinado momento andamos sin rumbo fijo, sin saber hacia dónde íbamos y cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí, pero hoy vamos a descubrir o vamos a conocer el propósito del hermano Chepe, la hermana Carmen. Nos van a compartir un poco de su vida, y esperemos que esto que van a compartir también nos ayude a nosotros, si es que no sabemos nuestro propósito o no saben su propósito, pueda definirnos y podamos ver que aún donde andemos, Dios tarde o temprano nos va a revelar ese propósito y nos vamos a encauzar, porque Dios de alguna manera siempre nos lleva hacia el destino que Él tiene para con nosotros. Chepe, pues, aparte de lo que compartiste, ¿te gustaría compartir algo? Bueno, nos gustaría que compartas algo de por qué este versículo, algo de por qué este versículo te habla tanto hacia tu vida. Bueno, gracias. Sí, cuando hablamos de este versículo, tengo que decir que toda la Biblia la tengo en la cara, ¿verdad? Este versículo para mí, lo que compartí como tantos, para mí ha sido un gran, una bendición, porque un día me di cuenta del propósito que Dios tenía para mí. Y para mí, de la manera que yo lo entendí, fue que era urgente para mí llegar a la prisión. Fue urgente, no era que me arrestaron, no, era urgente. A mí no me arrestaron, a mí me rescataron. Y adentro en prisión, fue que estando yo ahí, poco a poco, el amor de Dios, Cristo, así como dice, con cuerdas de amor me fue jalando, pero Él, para que yo pudiera entender el propósito, tuvo que usar la prisión para mí. ¿Te gustaría contarnos un poco de cuál fue la razón que llegaste? Lo digo esto obviamente porque no solo su historia de él es algo que para mí es algo de no admirable por la forma porque llegó a prisión, sino cómo Dios trabajó con él, pero también sobre todo con su esposa. No sé si quieras. Por ejemplo, él tuvo que pasar un proceso, y en ese proceso que él pasó, obviamente el proceso lo pasaron los dos de diferente manera, porque ambos están en diferentes circunstancias, pero cuando pasaste ese proceso en el cual, como él dice, ya era necesario que sucediera eso para que él pudiera darse cuenta que Dios tenía un propósito para su vida. En ese momento que tú pasaste eso, Chepe, te diste cuenta de si tú aceptaste a Jesús o Jesús te aceptó a ti. Pues en este caso, déjeme decirle de que no había indicios en mi vida, como no había dirección, no había en mi corazón, yo lo sentía que tenía necesidad de buscar a Dios o de servir a Dios. En mi caso mío, yo tengo entendido, he escuchado tanto de que hay mucha gente que miran visiones, que miraron a Jesucristo
o escucharon voces, o tenían esa necesidad. En mi caso mío, no había necesidad. Yo nunca tuve necesidad de haber buscado a Jesucristo. Yo nunca sentí una necesidad de que yo necesitaba a Dios. Tenía miedo, pero yo siempre me miré que nunca fui cobarde. Pero sí tenía miedo. Aquí la pregunta para responder es de que yo nunca busqué a Jesucristo, pero le doy gracias ahora que Él tuvo misericordia. Él me buscó porque Él no estaba perdido, estaba perdido yo. Yo era el que estaba perdido. Y en este caso yo nunca lo acepté. Él me aceptó porque cuando yo vine a los pies de Él, lo digo con orgullo, llegué bien apestoso a los pies de Él. Llegué apestoso, que nadie daba un centavo por mí. Todos buscan en este tiempo, los deportistas buscan los mejores jugadores. Y en este caso, yo llegué al equipo de Cristo y Cristo buscó lo peor y ese fui yo. Mi hermana, para usted, ¿cómo este versículo le habla? ¿Cómo descubre su propósito? Así es. En la vida, o cómo se dio cuenta cuando Dios tenía un propósito para usted, porque estaban pasando una situación complicada o difícil por la situación que el hermano Chepe pasó. Y es muy difícil cuando uno está en una situación de esa, en la cual están enfrentando, pues tomar la mejor decisión o descubrir cuál es el propósito de Dios. Muchas veces hemos dicho que queremos que Dios nos traiga con lazos de amor, pero no, Dios no puede traer con lazos de amor, o nos puede traer con el látigo, ¿no? Para que podamos entender cuál es el propósito de Dios. Y muchas veces todos queremos pasar que Dios nos traiga con lazos de amor, pero si no entendemos por las buenas, o sea, de alguna manera Dios nos tiene que revelar el propósito por el cual estamos aquí. Y como les decía, es una parte muy importante, nuestra hermana Carmen, en la vida del hermano Chepe y todo lo que sucedieron por las decisiones que uno toma, como dice el hermano Chepe, con el desconocimiento de que Dios tenía un propósito para ellos. Pues mire, hermano, Dios tenía ese propósito y yo lo entendí. Antes no lo entendía, pero ya cuando mi esposo cayó a la cárcel, entonces yo entendí, ¿verdad? Que era un propósito de Dios. Porque yo entendí, porque yo digo, si él no hubiera salido de allá donde vivíamos en Guerrero, se hubiera ido a Estados Unidos donde cayó en la cárcel, Dios no lo hubiera alcanzado porque él tenía el propósito, con un propósito lo trajo a la cárcel. Y con ese propósito también yo llegué a los pies de Cristo. Porque si me hubiera quedado allá en el rancho, no hubiera hecho nada. Pero le doy gracias a Dios que cuando llegué allá con mi esposo a Estados Unidos, entonces ahí conocí de Dios. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque digo, el Señor tenía un gran propósito para mi vida. Y también para mis hijas, porque ahora ellas también conocen de Dios y le están sirviendo a Dios, a un Dios. Y fíjate, eso que acaba de decir la hermana Carmen, dice, conocí al Señor y gracias a eso también mis hijas o su familia conoce al Señor. Y vemos cómo la palabra de Dios va cumpliendo lo que ha dicho, porque sé salvo tú y lo será toda tu casa. Y a mí me resulta difícil entender o comprender cómo estaban pasando este proceso y sin conocer del Señor fueron fortalecidos de alguna manera para seguir adelante, porque la hermana pudo haber dicho, bueno, pues se metió en este problema y hasta luego. Pero, o sea, ¿cómo llegó a conocer ese propósito y cómo llegó a ser fortalecida? Porque si muchas veces conociendo al Señor nos cuesta asimilar algún proceso por el cual estamos pasando, ahora sin conocer a Dios, ¿cómo nos podemos fortalecer y pararnos ahora así como decimos en la roca y permanecer estoico como decimos en el legendario, ¿verdad? Sí, mira, a mí me gustaría, para los que es fácil decir, pues cayó a la prisión, uno de tantos que cayó a la prisión, ¿verdad? Pero, Chepe, ¿cuántos años tú tenías cuando caíste prisionero? Tenía 25 años. Ok, 25 años. Chepe, ¿cuántos años tenías cuando por fin las puertas de la prisión se te abrieron?
57. Ok, fueron 32 años. 32 años de prisión. Para los que no, o sea, yo puedo decir, también estuvo en la universidad, pero fue algo rápido. Estamos hablando de un hombre que estuvo 32 años en prisión, donde no solo era como una condena de 32, era una condena primero a muerte. ¿Qué significa eso? Que él estuvo condenado básicamente a la inyección, por ponerlo de esa manera. Después Dios tuvo misericordia en su vida, le quitó esa condena, pero le dio cadena perpetua, lo que se conoce aquí en México, que prisión de por vida, ¿verdad? Y Dios tuvo la misericordia ahí, otra vez, de dejarlo salir. Aquí lo impresionante, que yo conozco a este hombre, lo conocí en la universidad, en el colegio nos conocimos. No era solo lo que Dios estaba haciendo dentro de su vida, pero ya cuando yo me doy cuenta de que su esposa, que él tenía una esposa, porque Tony, quiero que entiendas que muchos de los prisioneros, ¿no?, que caen ahí, los primeros que se van es la familia. Y no los culpo, o sea, nosotros caemos ahí por cosas que anduvimos haciendo, ¿verdad? Pero darme cuenta de que la hermana Carmen estaba ahí, como es al pie del cañón, y ahorita mirarlos aquí afuera, para mí es como, esta es la pregunta que me gustaría que mi esposa le hiciera. ¿Cuál era la pregunta que quería hacer? Bueno, primero que nada me presento, soy Carla Alcaraz, la esposa del legendario George, 13.516, que veas, no sé tu número. Bueno, la pregunta que siempre he tenido hacia la hermana es, y ahora pues se la hago aquí por este medio, de manera pública, ¿qué fue lo que la motivó a esperar al hermano José, sabiendo de alguna manera pues que cometió sus errores y que no tenía a lo mejor una fecha exacta, ni esperanza siquiera de que él saliera? ¿Qué fue lo que la motivó a esperar a su esposo? Pues mire, gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente, pues ya cuando yo estaba en la prisión, yo ya conocía de Dios. Pero yo desde un principio, cuando yo lo miré en la cárcel, que lo fui a mirar por primera vez, yo sentí compasión por mi esposo. Sentí compasión y otra que tenía mis hijas. Tenía mis hijas y yo dije, cuando él más me necesita, yo no lo puedo dejar, porque voy a estar con él porque es cuando más él me necesita, no lo voy a dejar solo. Y aunque él me decía, ¿verdad?, que no, que pues él no sabía para cuándo, pero que si yo pues quería hacer mi vida, que le hiciera, y yo le dije que yo no lo iba a dejar, no importaba los años que él estuviera en la cárcel, yo lo iba a esperar. Y eso, o sea, yo sé que ya al último fue la mano de Dios, el amor de Dios, pero es el amor que yo le tuve a mi esposo también. Wow, qué impresionante. Le digo a Jorge, y ahorita le comenté a la hermana, se merece hasta un altar porque esperar tanto tiempo. La verdad que mis respetos. Y Carlita, hay una cosa que dijiste, aquí está mi esposa juntamente con nosotros, que ella es testiga de esto. Yo siempre se lo dije estando en mi colegio, cuando me visitaba, y estoy parado donde mismo, de que yo le decía, mira, si yo te pudiera hacer un altar, el más alto, yo te lo pondría, y te pondría ahí arriba un pedestal. Pero no te lo voy a hacer, no te voy a subir en aquel pedestal. Te lo voy a poner en el pedestal de mi corazón, porque de allá te pueden desbarrancar, pero de mi corazón nadie te va a sacar. Entonces ella está sentada, primeramente Cristo está sentado en mi corazón,
pero ella está sentada también en mi corazón. Porque de allí sé que nadie la va a bajar. Lo que usted dijo, que se merece, sí, yo se lo dije y lo tiene. Porque desde allá de otro pedestal la arrancan, pero de mi corazón no. Pero sí, ella te preguntó, ¿qué fue completamente lo que tu decisión, sabiendo que este hombre fue un hombre malvado, podrido, hizo lo que hizo, pero aún así yo me voy a quedar con él ahí? ¿Qué fue completamente? ¿Fue misericordia? ¿Fue lástima? ¿Fue solamente o fue amor completamente? ¿Qué fue lo que te movió? Pues fueron las dos cosas, misericordia y amor, ¿verdad? Porque es cuando yo miraba que es cuando más él me necesitaba y no lo podía yo dejar solo, ¿verdad? Porque no tenía nadie, ¿no? O sea, y yo, pues la única que yo, y todos sus 32 años, nadie de su familia estaba ahí. La única que era yo, estaba con él. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es María, pues aquí acompañando a nuestros hermanos legendarios y sobre todo pues un privilegio con mi esposo, el legendario 15.200. 13.000. Sabe, Muy bien. no, más que todo pues decirle que pues, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Corintios 13:4, ¿verdad? Que como lo acaba de confirmar la hermana, pues que fue el amor paciente que sentía primeramente porque conocía ya al Señor. Y la palabra de Dios no miente, su paciencia el Señor lo puso en su corazón para esperar a su esposo, ¿verdad? Y serle fiel, ¿verdad? Y pues solamente en lo carnal podemos hacer muchas cosas, pero usted ya tenía al Señor en su corazón y el Señor fue el que le dio la fuerza para esperar. Sí, así es. Y confiar en Él, que un día iban a estar fuera los dos, ¿verdad? Juntos, y volver a disfrutar ese amor. Y como yo decía, ¿verdad? Que mientras él tuviera vida, había esperanza. Para mí había esperanza que un día, aunque decía que nunca iba a salir de la prisión, yo decía, eso dice la gente o los jueces, lo que sea, pero falta lo que Dios diga. Y que mientras él tenga vida, hay esperanza. Un día Dios le va a abrir las puertas y cuando Dios le abra las puertas, nadie las va a poder cerrar. Amén. Fíjate, y lo que acaba de decir la hermana Carmen, o sea, yo, por lo que oigo en ellos, o sea, están dando testimonio, claro, de su vida, pero están dando testimonio de que la palabra de Dios es verdadera, de que la palabra de Dios es real. Amén. ¿Por qué? Porque dice la hermana, mientras tenga vida, hay esperanza. Y ella tuvo la fe de que un día se iban a abrir esas puertas y iba a salir. Fíjate, o sea, a mí se me hace increíble, porque el hermano cuando llegó al colegio o a prisión, o sea, decimos colegio no por decirlo, pero, o sea, él no tiene ningún problema con mencionarlo, ¿verdad? Tampoco nosotros, pero nada más lo decimos así por decirlo. Pero cuando él llegó ahí, había dicho George, había dicho el hermano, que en el caso de él, por el delito que había cometido, era pena de muerte. O sea, él iba a ser con la inyección letal. O sea, no había posibilidad de que saliera de ahí, bueno, con los pies por delante, como decimos, ¿no? Pero ya, pues, Dios en su misericordia y en la fe que tenía la hermana, en que Dios podía arreglar la situación, se cambia la situación y le dan cadena perpetua. Ellos le dicen vida, pero para acá en México podemos decir cadena perpetua. Entonces ya la hermana dice, bueno, ya Dios hizo algo, ¿no? Ya no va a morir. Ajá. Y ya sé que va a estar ahí, pero aún así yo tengo confianza en que un día va a salir de ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Después con el tiempo, con esa fe, aquí dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dios se agradó en la fe de la hermana al estar esperando en que Dios cumpliera el propósito que tenía para ellos dos. Tan es así que después cambia la situación y en un determinado momento, los 32 años de haber estado ahí, sale. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor ha usado grandemente al hermano Shepe, a la hermana Carmen, para bendición de muchas personas. Inclusive lo hizo para bendición de muchos dentro de ahí, de la prisión, porque una prueba de ellos, George, que dice que él lo conoce, y de hecho yo había oído muchas cosas de Shepe por medio de George. Y
lo vi tal vez en Legendario, pero no había tenido el gusto de platicar con él y con su esposa. Créanme que es una bendición oír el testimonio de sus vidas. Y sobre todo lo que más nos bendice es ver que la palabra de Dios es real, viva, y ellos son un ejemplo de ello. Toda la honra y la gloria para Dios. Gloria a Dios, amén. Eso es claro, pero les digo, vemos también otro de los propósitos que se cumple la palabra de Dios, o otra cosa que es certera, que la hermana es la ayuda idónea para él, porque ella dijo, yo sé lo que está pasando él, sentí compasión, misericordia y amor por él también, y dijo, yo no lo voy a dejar en esos momentos tan difíciles que están ahí. Más me necesito. Y otra cosa que se cumple en la palabra de Dios es que dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, ¿cómo queremos que Dios nos perdone? Y la hermana, creyendo y confiando en Dios, le perdona por esas situaciones. Y ve la respuesta de Dios en la situación de él y en su vida y su matrimonio. Y tan es así que Dios le ha bendecido a ellos como matrimonio y ha bendecido a su familia, porque hoy su familia conoce al Señor. Entonces vemos que todo lo que tuvo que pasar, todo el proceso que tuvo que pasar Chepe, todo el proceso que tuvo que pasar la hermana Carmen, es porque Dios estaba haciendo su propósito. Tal vez lo pudo haber hecho de una manera más suave para ellos, pero muchas veces nosotros no entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo lo voy a dar por acá. Y dice Dios, mijo, te estoy diciendo que por aquí. No, por acá. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan las cosas por las cuales pasamos y de repente después nos enfocamos y tenemos que pasar situaciones difíciles para que podamos entender que Dios tiene cuidado de nosotros y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito sí o sí se va a cumplir de acuerdo a lo que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Así que pues no sé si algo más tengas que decir, hermano. Sí, gracias. Yo quiero también enfocarme no solamente aquí entre nosotros, pero para aquellos que nos pueden mirar, aquellos que también pueden oír. Quiero extender también no solamente a la invitación, pero más que nada quiero animarlos. Quiero animarlos porque para mí era urgente haber llegado a la prisión. Y le doy gracias a Dios que yo sin Cristo no hubiera podido. Sin Cristo y sin mi esposa, yo no hubiera podido. Y hasta este día, yo sin Cristo no voy a poder. Y sin mi esposa. Sin Cristo no soy nada, pero sin mi esposa tampoco. Mi esposa sí, en este caso tendré que decir, con todo respeto de mis hermanas y todas las mujeres, de que mi esposa sí ha sido una mujer idónea. Ella ha cubrido todos los ángulos como esposa. Y quiero decirles que hay propósitos, hay matrimonios que se están despedazando, hay familias que se están desintegrando completamente porque no conocen el propósito de Dios. Ellos no entienden, la familia no entiende el propósito de Dios. El mundo está robando a los hijos, se los está llevando la droga, al alcohol, a la prostitución. Pero déjenme decirle, dice Jeremías capítulo 29, 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin de que esperaréis. Dios tiene buenos pensamientos para cada uno de nosotros. Dios tiene pensamientos para cada matrimonio. Dios tiene buenos planes para cada familia. Pero para esto todos debemos de alzar los ojos de donde viene nuestro socorro. De que nos pongamos cada quien que busquemos el propósito de Dios en nuestra vida. Y el propósito es Cristo Jesús. Amén. Cristo es el propósito de nuestra vida. Todo en este mundo, todo decepciona. No hay amigos, todos nos engañan, todos nos fallan, pero hay alguien que no nos falla, que se llama Jesucristo. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que pude estar con ustedes. También quiero decirles que le doy gracias a Dios por mi esposa. Yo no me canso de darle gracias a Dios por mi esposa, porque ella ha estado conmigo en los momentos más difíciles. Ella estuvo ahí conmigo. En los momentos más que cuando más yo la necesité, ella estuvo ahí conmigo.
Le doy gracias a Dios porque ella ha sido mi compañera de camino. Y le doy gracias a Dios porque nos ha usado grandemente. Ahora ya que estamos aquí, yo nunca pensé. Yo solamente me miraba que era alguien más. Muchas de las veces me sentí basura. Me sentí basura, que yo no servía para nada. Pero ahora me doy cuenta que Dios no hace basura. Así es. Dios hace cosas especiales y quiero decirle a todos aquellos que nos puedan mirar o escuchar que nadie es basura. Ustedes no son basura, son gente especial. El diablo ha mentido que somos basura, que no sirven para nada. A veces los esposos le dicen a la esposa: estás gorda, fea, no sirves para nada. A veces el esposo le dice: ¿sabes qué? Tienes eso, tienes este defecto. Eso miran los demás. Pero Cristo nos mira a cada uno especial. Tienen un propósito y le doy gracias a Dios porque Dios está obrando a través de los hombres y esto a través de mis hermanos legendarios. Dios está obrando y quiero agradecerles a ustedes, hermanos, porque yo en la prisión, tú sabes, George, yo nunca pensé que hubiera sido usado en la prisión y siendo nada, un paisa sin nada, y fui reconocido por el gobierno, fui reconocido por los paisas, fui respetado por los morenos, por los negros y sobre todas las cosas. Nunca pensé que yo iba a cargar una Biblia a la mano. Y sabe que Dios me usó, que Dios reconcilió muchas almas, Dios salvó muchas almas usando mi vida. Sin pensar, ayer llegué a ser pastor adentro de la prisión. Aquí mi hermano lo sabe, él es mi testigo, ¿verdad? Dios me usó como prisionero para ayudar. Mi esposa y yo, ella afuera y yo adentro. Fuimos prisioneros modelos. Fuimos prisioneros modelos porque Dios reconcilió muchos matrimonios estando yo encerrado, ella afuera y yo adentro. Dios trabajaba con los esposos, conmigo ahí adentro, y Dios trabajaba con las esposas a través de mi esposa. Y Dios matrimonió, hay matrimonios todavía aquí alrededor de nosotros, que Dios los unió sus vidas usándonos a nosotros también. Es de que le doy gracias a Dios porque ahora ya estamos aquí y Dios nos sigue usando y tengo confianza que nos va a seguir usando. Y ahora aquí está el propósito de Dios. Antes no sabía que tenía un propósito, pero ahora lo tengo. Y el propósito, antes dormía pensando a quién le iba a hacer el mal, pero ahora me acuesto pensando y despierto a dónde voy a hacer el bien. Y quiero decirles que Cristo les ama. Amén. Fíjense que, como dijimos, que todo tiene un propósito. Y vemos que el hermano encontró el propósito por las situaciones que tuvo que estar pasando, la hermana también. Y si lo que están viendo no saben cuál es el propósito que Dios tiene para su vida, para nuestras vidas, tan sencillo como lo que acaba de decir el hermano. El propósito de Dios, si no lo sabemos, ahí está la palabra de Dios. Dios nos lo va a revelar en el momento en que empecemos a buscarle, en el momento en que empecemos a hablar con Él, y Él nos va a decir cuál es el propósito que tiene para nuestra vida. No esperemos a llegar a una situación como esa, pero si no entendemos, probablemente lleguemos a una situación como esa, o tal vez peor, no lo sabemos. Pero también cuando el hermano estuvo ahí, yo creo que dijo como Pedro: ¿a dónde más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Y como les digo, o sea, cada cosa que ellos han vivido a raíz de esa situación nos demuestra la palabra de Dios que es viva y eficaz. Así es. Déjame comentar esto para los que dicen que pueden estar mirando este episodio, un matrimonio joven o los jóvenes, y que pueden decir: pues eso fue en su tiempo, los tiempos cambiaron ya, ahorita es otra vida, ¿no? Otra forma de vida. Yo me pongo a pensar en la hermana Carmen. Dice Chepe que él tenía 25 años. Perfecto. Usted ha de haber tenido unos 23 por ahí. 25 también. 25 años, con 2 hijas, ¿no? 3 hijas. ¿De cuánto tenía la mayor? 6, 4 y 3. Ok. Cuando cuando él cayó.
y ella no estaba ni en Estados Unidos, estaba todavía en su pueblo, en su rancho. Entonces llega ella a donde él está prisionero para ir a visitarlo. Y le dice todo esto, o sea, dice ella, yo lo miré con amor, con compasión, misericordia. A una chamaca de 25 años, ¿sí me entiendes? Que como dijo Chepe, yo le dije, dale, busca, haz tu vida, yo no tengo salida. O sea, no tengo salida, estoy en lo más profundo del hoyo, ¿sí o no se siente uno? Estoy confinado. Se siente uno que hasta aquí llegó, ¿no? Entonces, ahorita una pareja joven, cualquier cosita que puede tener en su matrimonio, dice, no, pues aquí ya o tronamos o ya estuvo, porque cada quien para su casa. No, tal vez los tiempos cambiaron, pero las situaciones no. Las situaciones siguen siendo lo mismo. Ella buscó, en vez de buscar refugio en amigas, no sé, allá en la calle o en algún otro lugar, vamos a ser sinceros, tal vez en algunos otros brazos, buscó el consuelo en Cristo. Cristo, así es. Buscó la fortaleza ahí. Que es lo que ahorita desafortunadamente la juventud y muchos de nosotros no hacemos. Buscamos la solución en otros lugares, menos donde realmente está la vida, donde está el camino. ¿Sí me explico? Entonces, ella se aferró ahí y yo lo sé porque yo viví el simple hecho, hermana, yo viví ahí adentro 8 años. Ahora imagínate 32 años de andar de lado en lado, de que ahora ya lo cambiaron a tal lado, de que no hay visitas, de que esto, de esto, o sea, es desgastante no solo para la familia, sino sobre todo para la pareja y con 3 hijas. Bro, si eso no es una manera de pensar que Dios estuvo ahí fortaleciéndola, entonces no sé. Fíjate que eso que dices, de hecho el día de ayer tuvimos en la iglesia una predicación que la pastora que predicó dijo, ¿qué voces estás oyendo? Acaba de mencionar ahorita Dios eso, que la hermana pudo haber oído otras voces. Y aquella voz se puede decir, no, pues ya, déjalo y haz tu vida nuevamente, estás joven, 25 años, cualquiera pudo haber oído esas voces. Pero ella no oyó las voces del enemigo. Oyó la voz de Dios y lo más increíble, o sea, yo sigo diciendo que está increíble, ¿no? Ella se dio cuenta del propósito que Dios tenía para su vida en el momento en que lo vio ahí. Tal vez no entendía cuál era el propósito, y el propósito que ella entendió en ese momento que supo la situación, yo voy a ser la ayuda idónea de mi esposo. Yo voy a ser el parte del pilar que él ocupa para que él pueda salir adelante. Y lo maravilloso es eso, de que Dios tenía un propósito no nada más para ella, no tenía un propósito nada más para el hermano, tenía un propósito para su matrimonio, para su familia. Y ese propósito hace que ellos sean de bendición para otras muchas personas o para otros muchos matrimonios, porque ellos han dado consejos matrimoniales, han predicado y a donde quiera que van son de bendición. Para mí es una bendición conocerles, para mí es una bendición oír de sus vidas, y créanme que eso debe de ser bendición para ustedes también. Y Dios es el que tiene que definir nuestro propósito. Busquémoslo ahí en la palabra de Dios si no lo conocemos. ¿Algo más que quieran decir? Yo sí, simplemente la Biblia sabemos que es un libro de historias de amor, un libro de historias de fe, pero aquí prácticamente tenemos el testimonio vivo, aquí por medio de los hermanos, que es una historia de fe, sobre todo una historia de amor, porque ahorita, hagan de cuenta, los pueden ver después de 32 años, están enamoradísimos del uno del otro. Y luego, como dato curioso, platicando con la hermana, se conocen desde pequeños. Ellos, les preguntas, son los mejores amigos, porque se conocen desde los 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces siempre dice, ella es mi mejor amiga y él es mi mejor amigo. Ella logró llegar
agarró el certificado de sexto porque tuvo sus éxitos, porque ella me copiaba a mí. Pero lo que quiero recalcar con esto, que ahora los puedes ver, aparte de que una linda historia de amor son ellos, una historia de fe son ellos, de perdón son ellos. Y sobre todo ahora uno los puede ver como novios, como recién casados, van por el camino, así van caminando cuando hemos salido con ellos y van ellos de la mano, del brazo, así como, o sea, bien la gente puede decir naturalmente, ya pasaron muchísimos años, ellos todavía. Entonces ellos son un vivo ejemplo de que aparte querer es poder, ellos se pusieron en manos de Dios y sin embargo Dios se ha mostrado aquí, ahora sí que restaurando su matrimonio y siendo de bendición para todos los que le rodean. En este caso, mi esposo, pues le digo a Jorge, él fue tu maestro, tú eres su aprendiz y vaya que ahora hermano Chepe es el que de alguna manera le jala las orejas o de que Georgie, no digas así, Georgie, pórtate bien. Entonces es como quien dice también ellos nuestro ejemplo a seguir. No, pero dele con vara porque Mari. Pues sí, lo que pasa es que pues sí se puede superar todas esas adversidades que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Pero siempre y cuando confiemos en Jesús, ¿verdad? Y estemos bien agarrados en todo momento. Yo tengo una pregunta ahora para Chepe. Antes de que me haga la pregunta, quiero no, guárdala tantito, no se me olvida, ¿eh? No se olvide. Con ya lo que compartieron ustedes, hermano Tony, también con lo que compartió en la predicación y lo que usted dijo, Carla, y cada una de ustedes. Quiero añadir nada más de que a mí me da vergüenza por lo cual yo caí a la prisión. No me da vergüenza compartir, pero sí cuando yo hago conciencia de aquellas cosas, lo que me llevó, aquellas cosas malvadas que yo hice, me da vergüenza ante Dios y ante una sociedad. Pero no me da vergüenza decirlos porque sé que yo me comporté como basura, hice cosas horrendas, pero le doy gracias a Dios que Dios de allí me alcanzó. Y sabiendo que llegué a la prisión, con todo respeto de mi esposa, yo maté al esposo de la querida. Automáticamente abandoné yo a mi esposa. Y aún así mi esposa decidió, sabiendo claramente que yo entré a la prisión por una mujer. Ella bien, mi esposa, yo en mi conciencia, yo no podía mirarla en la cara las primeras veces que ella me miró. Fue a verme. Yo no podía mirar en la cara porque yo sabía el daño que había hecho, la gravedad. Yo sabía la magnitud del daño que había hecho. Y cómo es que esta mujer, mi esposa, mi amiga, todavía va y se me acerca a mí. Aún estando yo allí ya confinado, yo todavía no quería que me mirara. Pero le doy gracias a Dios porque ella se dignó todavía a mirarme, a cuidarme. Y déjenme decirle a ustedes y también aquí a los oyentes de que hoy en día es difícil de encontrar personas honradas. Es difícil de encontrar personas en quien podemos confiar. Pero yo le doy gracias a Dios que mi esposa desde pequeña fue mi amiga de confianza. Y también quiero añadir y que ella aquí está presente. Ella es guapa y fue muy guapa cuando era joven. Y yo no dudo, yo quisiera que ella lo dijera, porque yo no tengo ninguna duda de que hubo hombres, hubo mujeres que le dijeron, mira aquí tenemos otro, ¿tú lo vas a esperar? Hay otro aquí y allí. Le invitaron a los bailes, quizás le compraron ropa, quizás le dijeron, vámonos, hay otra mejor vida para ti, déjalo que se pudra. Pero mi esposa decidió, me quedo aquí.
Pero tantas mujeres ahorita nomás las aconseja a otro hombre, o otro hombre lo aconseja a otro hombre, dejan a su esposa, dejan a sus hijos. Decía mi mamá que ya que como los puercos dejaban de comer maíz y se iban a comer, ya sabrán. Pero Dios nos está llamando a misericordia. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia de mí y también mi esposa. Bueno, hablando algo de lo que dijo mi esposo, que a lo mejor me invitaban y la verdad que así ahí donde yo rentaba, pues había las hijas del señor de la casa, ¿verdad? Y tenía sus hijas y ellos conocían bien a mi esposo. Y me decían, ¿sabes qué? El viernes nos vamos al baile y te alistas y nos vamos a ir al baile. Tú no... Para que te despejes. Ajá, dice, ¿verdad? es que tú, dice, es como es él, dice, él venía cuando estaba en San Diego y venía y nos venía a traer la mujer, nos las traía aquí a la casa para que la conociéramos. Dice, ¿y tú todavía esperándolo? Tú allá tus hombres, el que está en la cárcel es él, no tú. Vámonos. Y yo le decía, no, yo no, Dios, o sea, yo ya empezaba a conocer las cosas de Dios. Y yo decía, no, eso, yo sé que a Dios no le agrada y tampoco a mí. Yo dije, yo tengo mis hijas, tengo mi responsabilidad y tengo a mi esposo, que él todavía, les digo, él todavía está vivo. Cuando él diga ya no vive, pues entonces a lo mejor será otra cosa, pero él vive. Y yo, o sea, sí pasaba y no, y muchas veces me decían que no, y entonces yo le digo, ¿saben qué? Yo les decía, les tuve que decir, déjenme en paz, es mi vida, y yo voy a hacer mi vida, o sea, como a Dios le agrada, no porque ustedes me están invitando, yo no las voy a seguir. Y lo que hice, mejor me salí de esa casa, porque no me gustaba. Y ya cuando empecé a ir a la iglesia, se burlaban de mí, que vestidote me ponía y que ya no quería pues participar, andar con ellas. Y yo, no, es que yo no quiero. Y yo sentía esa responsabilidad con mis hijas. Mis hijas están allá. ¿Y cómo me veré yo en un baile teniendo mis hijas, teniendo mi esposo? Y ya entonces, ya después, o sea que ya me salí de ahí y entonces me enfoqué más en las cosas de Dios. Y fui a otra iglesia y o sea, ya como me moví, entonces una señora donde yo me moví me llevó a una iglesia y creo que eran los mormones. Y allí pues peor. Llegando ahí me dijeron, no, pues sabes que el viernes tenemos un salón no sé dónde y todos los hermanos van al baile. Y hay muchos hermanos solteros y así que tú también vas a... y así y le digo, yo tengo mi esposo, yo le dije, y tengo a mi esposo, pero ¿dónde está? Y le digo, no, y ya le platiqué que está estudiando. Pues ya le dije dónde estaba y dice, no, pues con más razón, dice, vamos al baile, allá te diviertes. Y yo miré mal que yo dije, no, eso no está bien, eso es del mundo. Salí de allá porque me estaban, y vine acá y salió. Y ya entonces de ahí otra vez ya me fui, o sea, ya no estoy ahí. Pero sí, llegué a otra iglesia y ya mi esposo, que estaba en la cárcel, le platiqué de esa iglesia y me dijo, salte de ahí. Y bueno, me busqué otra y ya fui a esa iglesia cristiana. Pero allí, o sea, sí me gustó mucho, pero también había un hermano que yo siempre pedía petición por mi esposo, oración, cada vez que estaba en la iglesia, y ya les pedía oración por mi esposo a toda la iglesia. Y un hermano un día me dijo, hermana, ya tienes no sé cuántos años pidiendo por su esposo, y ya tiene más de 20 años, ¿y dónde está? Pues, dice. Y como que yo decía, bueno, ¿por qué este hermano, siendo mi hermano en Cristo, me está desanimando? En lugar que me ayude, me está desanimando. Y entonces yo le dije, hermano, ¿sabe qué? Le digo, yo tengo esperanza en Dios que un día mi esposo va a salir. ¿Pero cuándo? Pues ya tienes tantos años. Yo no sé cuándo, le digo, pero Dios sabe cuándo lo va a dejar libre, cuándo él va a estar libre. Pero un día él va a salir. Va a salir, le digo. ¿Le dije cuánto tuvo que esperar a Abraham? No, él va a salir, él tiene vida, les digo. Sí. Y otra vez le decía, mientras él tenga vida, hay esperanza que va a salir. Y entonces eso, o sea que yo me mantuve en la iglesia, yo con mis hijas, y ahí crecieron mis hijas en la iglesia también. Pero yo sé, hermanos, que
el Señor Dios fue el que me dio la fortaleza, el que me dio la fuerza. Yo miré claramente la mano de Dios con mis hijas, ahí estando yo sola trabajando con mis hijas, ganaba una miseria, pero el Señor nunca me dejó sin comida, nunca me dejó sin pagar mi renta, todo el tiempo yo tenía. Y tengo tantas cosas, hermano, que decir de lo que ha hecho Dios por mí. Yo creo que a veces me podía platicar con una amiga, dice, ¿por qué no haces un libro? Tienes muchas cosas, haz un libro, dice. ¿Y si puedes hacer, hermana, o hermano, lo pueden hacer? Dice, por todo lo que yo pasé de mi niñez, todo lo que ha venido pasando, y le digo, dice, y es mucho, haz un libro, dice, es que está bien, bien interesante. Y le digo, y todo lo que pasé cuando mi esposo estaba en la cárcel también, ¿cómo pude ver, hermano, claritamente la mano de Dios? Una vez, y le puedo contar de corto, y No, adelante, es pues, el tiempo de usted, hermano. sí, pues, De todas maneras, cada cosa que Oh, no, dicen... no, digo por el tiempo, a lo mejor. No, cada cosa ok. que dicen Ok. glorifica a Sí, Dios. hermano, Porque... Amén, gloria a Dios. Y hermano, pues mira, un milagro que Dios me hizo fue allí donde yo creí en Dios y yo no conocía de Dios. Supuestamente decía yo que era católica, pero no iba a la católica ni nada. Y entonces pues mi esposo estaba recién caído a la cárcel, yo estaba allá en la ciudad en Morelos, en Cuernavaca. Me fui con mi hermano porque ya no tenía dónde, no tenía ni un 5, me dejó porque había vendido todo porque me iba a traer para Estados Unidos, me iba a mandar a traer, pero cayó y me quedé sin, no tenía nada en la casa, todo había vendido. Me dijo, vende todo rápido para que te vengas. Y eso caí en la cárcel y me quedé sin nada. Y luego de ahí, me fui a Mexicali, me dijo mi suegra, vete a Mexicali a trabajar con una señora que vivía ahí, una vecina, y me fui y le dejé a mis niñas a mi suegra. A la semana que llegué allí, hermanos, pues tuvo mi hija un accidente, la chiquita, la había dejado con mi suegra. Y luego le dice la señora, de empezar, iba a pasar ese día a trabajar, y me dijo, ¿sabes qué te tiene? Tu hija está muy enferma. Le digo, ¿cuál de ellas? La chiquita. Le digo, ay, ¿qué pasaría? Dijo, tú, no sé, dice, pero tú tienes que regresar, creo que te extraña. Y le digo, ¿cómo me voy a ir si no tengo ni un 5 para ir? Me dice, no, te tienes que ir a hoy, ya te compré el boleto, te tienes. Y la señora sin conocerme, apenas había llegado ese día a trabajo. Y le digo, pues yo no sé tomar el autobús, ¿y cómo me voy a ir? Dice, alguien te va a llevar el autobús, mi sobrina, y en la Ciudad de México te está esperando otra para mandarte en el autobús. Y hermana, y mi niña tuvo un accidente. Y entonces ahí batallé mucho con él, por eso le digo que sin ni un 5, sin ni cama ya tenía donde dormir, nada. Y luego por eso, como el detective que estaba supuestamente viendo a mi esposo, pues ellos querían ir allá para a ver qué sacaban de mí, o sea, Porque desde San Diego iban hasta allá. Y entonces estuvieron hablando conmigo y entonces yo le dije que mi hija había tenido un accidente. Y entonces fueron, cuando estuve en Mexicali, tuve el accidente, le dijeron que yo estaba en Mexicali. Y de ahí de San Diego fueron a Mexicali, pero cuando fueron a Mexicali, yo ya me había ido para México, para allá, para el rancho. Y entonces de ahí, pues ese mismo detective me habló y dijo y yo llorando, pues yo me sentía como en un hoyo sin salida. Y entonces sin ni un 5 ni nada que hacer. Y él me dijo, mira, no te preocupes, te vamos a ayudar. Voy a juntar con mis compañeros, dice, lo que junte les voy a mandar. Y sí me fue mandando y con eso estuve curando a mi hija. Wow. Lo estuve curando, de ahí me fui, y fueron allá, porque de ahí me fui a la ciudad de Cuernavaca y el detective fue a buscarme allá. Pero yo ya no estaba allá, ya me iba a Cuernavaca. Y entonces de allá mi hija se me puso muy enferma, la chiquita, enferma, que ya no se movía mi hija tirada en la cama. Y lo que se hacía pura sangre, hacía de baño pura sangre a la niña. Y no se movía, y yo sin trabajar, sin ni un 5, nada. Y tenía como las imágenes, como 4 ahí, y a todas les pedía y pues no, ya se iba a morir. Ajá, y entonces salí afuera una noche y yo dije, pues mira, se va a morir. Y entonces me salí afuera de la casita de su hermano, de mi esposo, donde estaba, y él no estaba, pues se iba llegaba como cada 15 días ahí. Y entonces pues yo me salí afuera y fue la primera vez, hermanos, que yo le pedí a Dios. Me hinqué afuera con la ignorancia que no estuve adentro, porque yo pensaba que Dios no me iba a mirar adentro,
me salí afuera como a las 12 de la noche. Y hermano, estuve pidiéndole a Dios, me arrodillé y le pedí a Dios y yo llorando porque la desesperación de mi hija, de la de 3 años. Pero yo, hermano, sí le sentía un resplandor como que me iluminaba. Y yo miraba para arriba y yo sentía una luz así que como que algo una fuerza que me tenía ahí. Y entonces yo decía, Señor, yo no sé pedirte, pero tú mira la necesidad de mi niña, se me va a morir y yo no sé qué hacer, ¿verdad? Y le pedía como mis palabras, como yo podía, pero yo sentía algo, me sentía como, pues yo no sabía cómo se sentía la presencia de Dios, pero ahora ya sé. Pero algo sentía en mis manos y en mí, y yo miraba un resplandor como un reflejo. Y me metí para adentro, hermanos, y empecé a agarrar mi niña, pero yo sentía algo en sus manos. Empecé a agarrar mi niña y bien, ella ya no se movía, y estaba bien así, y toda bien esponjada, pero pues pura sangre hacía. Y entonces, hermanos, al otro día, desperté, me acosté con ella, ahí abrazándola, desperté, porque ella me despertó. Me dijo, mamá, tengo mucha hambre, y ella no comía. Estaba bien enferma, tengo mucha hambre, y yo lo que desperté y la abracé y empecé a llorar. Yo dije, fue Dios, fue Dios, y yo dije, y nunca le había pedido, y lo que hice, me paré, hermanos, y agarré todas las imágenes de ahí, y las fui a echar al bote de la basura. Y fue allí donde yo creí en Dios. Nunca había creído en Dios, ahí fue que creí en Dios, que Dios sí existe, que Dios vive. Dios le dio libertad. Y entonces ya de ahí para acá, yo ya, aunque no iba allá a ninguna iglesia, pero yo sí creía en Dios y en Dios. Y ya cuando yo estaba en cual usted conoció. Sí, conocí, pero fueron tantos, ha hecho Dios tantas cosas en mi vida, tantos milagros. Ahora cuando mi esposo estuvo en la cárcel, el Señor estuvo conmigo. Se manifestó. Y fíjate algo muy importante, ¿no? Y digo, para los que están viendo, en cada una de las etapas de la vida de los hermanos, la mano de Dios estuvo con ellos. Sí. La gente dice, ¿cómo que la mano de Dios estuvo con ellos? Mira lo que acaba de contar la hermana, mira lo que vivió la hermana. Pero cada una de las cosas, Dios tuvo cuidado de ellos, porque Dios tenía un propósito que ya se había fijado en los dos. Y dijo, cuando Dios tiene un propósito, ese propósito se cumple en su vida, a pesar de las circunstancias que pasemos en nuestras vidas. La hermana acaba de dar testimonio de lo que pasó con su hija. Y yo me pongo a pensar, si la hermana no se hubiera mantenido firme, ¿qué hubiera sido de la hermana? Amén. Y en el momento que ellos empezaron a conocer a Dios, o se entregaron a Dios, Dios siempre mira el corazón de las personas. Y hay un versículo que utilizamos mucho, que todas las cosas obran para bien. Amén. Pero para que esas cosas obren para bien, se tienen que cumplir con una condición. Amén. Dice en Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Por qué las cosas obraron para bien para ellos, aún a pesar de que se miraban pésimas, que se miraban mal? Dios obró para bien para con ellos. Tan es así que hoy están aquí. Aleluya, amén. Porque Dios vio el corazón de ellos y Dios dijo, realmente Chepe me ama. Realmente Carmen me ama. Sí, tuvieron que pasar un proceso para que ellos se dieran cuenta de que yo estaba teniendo cuidado de ellos. Amén. Y en ese preciso momento reaccionaron y volvieron. Si no queremos llegar a esos niveles, tenemos que entender que si hoy estamos con vida, si hoy Dios nos permitió levantarnos, ver ya la luz de este nuevo día, es porque Dios sigue teniendo un propósito para nuestras vidas y esperamos que el propósito para nuestras vidas lo sepamos y andemos en él. Y si no, pues ahí está la palabra de Dios que nos va a revelar cuál es el propósito que tenemos. Vamos más, George. Yo tengo una pregunta para Chepe. ¿Hubo algún día de los 32 años que pasaste allá adentro que te diste cuenta que ibas a salir? No, tenía la esperanza. Yo, esa es buena pregunta porque aquí está mi esposa, de que yo en los 32 años aproximadamente, yo creo que pues tenía costales, ella, de cartas. Yo creo que tenía miles de cartas
Yo le hacía, Dos bolsas así. si no era una diario, De bolsa, a principios, pero ya al final del tiempo, de ese tiempo, aunque yo no sabía que iba a salir, le hacía 2 cartas a la semana. Pero como eran tanto, 32 años, yo tenía, esta era ya como era tanto lo que le decía, a principio le escribía libros, y después esos libros se fueron acortando, que después yo ya no había, de 32 años, ¿qué más le decía? ¿Qué más le decía? Agarraba una carta, y lo único que le agarraba y le escribía, le ponía la fecha de que estábamos viviendo, y lo único que le decía, mi reina, estoy pensando en ti. Eso es lo único que decía, mi reina, estoy pensando en ti, te amo, pronto nos miramos. Eso era todo lo que le decía, pronto nos miramos, y pronto voy a estar contigo. Esa era toda la palabra. Se la y la mandaba, porque ya no tenía más que decir, porque ya se todo. Pronto voy a estar contigo. Accionaba en fe. Sin ninguna lucecita hasta allá afuera del túnel. Yo no miraba ninguna esperanza, nada, no miraba nada. Pero yo siempre le decía a mi esposa, por fe, y tengo ese versículo que es 2 de Corintios 5, 7, que no caminamos por vista, pero caminamos por fe. No caminamos por ojo con los ojos, caminamos por fe. Entonces caminamos por fe mi esposa y yo. Y que sepan de que a pesar de que fuimos grandes amigos desde pequeños, seguimos siendo buenos amigos, seguimos siendo novios. Todavía la enamoro, mi esposa. Caminamos, y no es una broma. Yo soy y hay veces que le digo, oye, vamos a tal parte. ¿Y sabes por qué te llevo? Porque vamos a ir a echar novio. Vamos a ir a echar novio por allá. Y arréglate y ponte los mejores vestidos. Te quiero ver, arréglate guapa para mí. Entonces, y lo hacemos. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque Dios la guardó a ella para mí. Dios me guardó para ella. Y quiero darle las gracias a Dios porque en tu pregunta, que hubo mucho tiempo que yo solamente escribía, pero un día. Pero por fe, aunque no veía nada, aquí estamos. Dice la palabra de Dios que para el que cree, todo es posible. Así es. Yo con eso cierro, no sé. Mira, mi última pregunta es para los dos. Ahí va. ¿Qué sintió usted el día que ya, o los dos, mutuo, el día que ya se miraron aquí afuera? ¿Qué fue su reacción o qué fue lo que sintió estamos hablando después de 32 años, pero no solo los 32 años? Para el que no entiende esta parte, haga de cuenta, y creo que aquí nos podemos relacionar, Chepe. A mí no me dieron 32 años, pero hubo un momento donde yo también, cuando me enfermé, pensé que no iba a salir. O sea, hay tantas cosas que pasan allá adentro. Y esto no es solo para la persona que nos puede estar mirando, que tiene un familiar en prisión, sino puede estar un familiar desahuciado, o puede estar enfermo, puede estar, no sé, con alguna enfermedad que ya le dijeron que ya estuvo, que ya no hay una esperanza. Aquí yo me puedo relacionar porque también a mí me dieron por muerto en prisión. Entonces, el último que tiene la palabra es Dios. Amén. Pero la pregunta para ustedes es esta: ¿qué sintieron? ¿Qué les pasó por la mente el día que realmente ya él afuera y llega usted? Porque no es lo mismo, Chepe, ustedes bien saben, no es lo mismo cuando miras a un ser querido allá adentro. Yo te lo digo porque lo viví también con mi hijo. Mi hijo, después de 12 años, lo abracé por primera vez, 12 o 13 años lo abracé por primera vez afuera, fuera de prisión. Entonces, ¿ustedes qué sintieron? Bueno, yo voy a contestar, y para mí la cosa fue esta, que es importante la pregunta, porque nosotros creo que nos estuvimos preparando, ¿verdad? Nos estuvimos preparando, estuvimos hablando, hablábamos mucho.
simplemente para que estén en el conocimiento de ustedes que tendremos para el mes que entra 47 años de casados. Wow. Y cuando salimos teníamos a 37, no, Atínale bien. 39 años teníamos 39 años de casado cuando salí. Y pero nos preparamos, le digo, ¿y cómo ir a hacer? Porque yo ya Te encanta la sí, y aunque es mi esposa y yo allá pues hablamos de lo de nosotros o intimidades y hablamos del futuro, cómo le iríamos a hacer, cómo empezaríamos, pero llegábamos a una parte que decíamos, pero tengo algo que yo como que me da pena ahora, porque tengo que empezar otra vez contigo. Como que me daba pena ya ahora que ella me mirara a mí, o yo a ella, o lo íntimo, ¿verdad? Ahora, aunque es mi esposa, pero que algo ya era diferente, que hasta eso cambió Cristo. Hasta esa parte cambió Cristo, que ahora yo tenía que conocerla a ella como mi esposa, pero ahora mirarla con otros ojos, ahora tocarla con otra mano, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que sentí cuando salí, aunque ya nos habíamos preparado, yo cuando la miré, yo todavía estaba como Tomás, estaba mirando, está conmigo, pero todavía no puedo creer que está allá conmigo. No puedo creer todavía que está conmigo ahí. Se me hacía difícil de asimilar de que tengo a mi esposa conmigo. Era difícil. Y se tardó unos días para mí, para asimilarlo. Pero como digo, la pregunta, la respuesta es, se me complicó para asimilar lo que ella ya estaba viviendo en la realidad. Y yo no podía creer, hermanos. Cuando llegué ahí con él y pues yo sabía que ya estaba ahí. Y ya tenía días aquí en Tijuana porque yo tuve que dar de baja a mi trabajo para venirme. Y ya pues merito el día de Thanksgiving que llegué ahí con él. Y yo le preparé cena y todo allá y se iba a venir mi hija para pasar con él acá. Y estaban mis hijas acá, entonces le digo, pues yo les voy a hacer el pavo, les voy a hacer la cena, les voy a hacer todo, para que vayan a cenar allá con él. Y yo me iba a quedar sola allá en escondido. Y en eso dice mi yerno, y ya se iban a venir, al último dice mi suegra, ¿sabe qué? ¿Cómo nos vamos a ir nosotros solas? Usted también se tiene que ir. Le digo, no, es que yo estoy esperando acá, tenía unas cosas que todavía no las arreglaba. Dice, no, y ya todas mis cosas ya se las había traído mi hija para acá, ya tenía apartamento y todo acá. Y le digo, no, es que tengo que arreglar estas cosas. No, dice, allí su hija les va a arreglar cuando ella regrese, pero vámonos. Y pues ya me vine. Y yo pues con gusto me vine y ya cuando llegué allí y lo miré, pero como que no podía creer que era él, o sea, que estaba allí. Pues como, no sé, pero después yo sentía como que estaba nomás de visita con él ahí, como estaba asimilando que él estaba en la cárcel. Sí. Y llegué. Ya se quería regresar para atrás, así, porque ya venía la visita. que yo me iba a regresar, pero ya mi hija me dijo, ya, mamá, pues ella se iba. Aquí te quedas. Y yo me quedé como, y pues ya no, y me pensé, dije, no, pues ya no puedo irme para allá. Y cómo ya me quedé, o sea, allí, pero, o sea, no podía creer, o sea, que lo que había pasado, que ya no me podía ir para atrás, ahora me tenía que quedar ahí. Ya decía, no me quiero despertar. No, es que pues se vino, pero ya no había green card para Para regresar a Estados Unidos, pues tenía que ya quedar bien. Ya se tenía que quedar. Pero sí tardé días para yo poder Asimilar. asimilar acá, Acostumbrarme aquí. En Tijuana yo miraba un lugar muy sucio y no, yo no podía pues así, pero mi esposo siempre, que me animaba, vamos a caminar y vamos a andar aquí, me sacaba por donde quiera, o sea, para que yo pues distraerme.
Pero así pasó, hermanos. Gracias a Dios. Qué bueno, para la gloria de Dios. Dios Para hizo concluir, milagro. Ya para concluir, cariño, ¿alguna otra pregunta? No, ya ¿Todo- preguntando, todo bien? ya todo. Sí. ¿algún Creo que comentario todo más claro. para concluir? Pues nada más que nada agradecer aquí a esta familia de bendición, aquí a la familia Rodríguez, que gracias por abrirnos las puertas de su casa, recibirnos con mucho cariño y sobre todo pues por darse el tiempo de mostrar, de dar a conocer su testimonio de vida, y lo cual pues deseo que Dios los bendiga siempre en Gracias, su matrimonio gracias. y muchas felicidades anticipadas por Gracias. su 47 aniversario. Gracias. Ay, gracias, hermano. Y pues gracias por escucharnos, familia. Mari. Pues la verdad que es una gran bendición, es motivación pues, para nosotros como matrimonio, seguir adelante, que pues para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Aún para el mundo pues hay muchas cosas que les es muy difícil a los matrimonios que pasan por cualquier cosita, ¿verdad? Pero vemos que si ponemos la mirada en el Señor es el que nos va a guiar Amén. siempre para salir a la otra orilla, ¿verdad? Sí, así es, amén. Dios me les bendiga, hermanos. Es un Gracias. privilegio. Gracias, gracias. Pues igualmente el Señor siga bendiciendo su matrimonio, su familia, Gracias. le sigue usando grandemente y feliz aniversario. Y Gracias. Gracias. pues ustedes no son un ejemplo de matrimonio, son un excelente ejemplo de matrimonio para todos aquellos que hemos oído acerca de su vida, de su testimonio. Y como dijimos, todo esto, de hecho, desde que le oigo hablar al hermano y a la hermana, siempre le dan la honra y la gloria a Dios, porque así debe ser, porque si no fuera por Dios no estuvieran No aquí, hubiéramos hecho y no estuviéramos tampoco nosotros aquí. Dios tiene ese propósito y pues bendiciones, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Poniendo la mirada en ustedes siempre. Amén. 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 Pues yo igual, un privilegio, ha sido un privilegio, Chepe, haberte conocido, que me escucharas, que también me guiaras, que me regañes cuando tengas que regañar. También se pasa, ¿no? No, realmente Pero aquí entiende. así entiendo, nomás le hago caso a Dios. Como dijo una vez el pastor, ¿te acuerdas? Solo le obedezco a Cristo. No, hermana, gracias por también siempre que venimos a recibirnos y para nosotros es una gran bendición. Para cada uno de ustedes que nos escuchan, que esto haya sido de bendición, que no se desanimen, especialmente los matrimonios jóvenes, aunque no sean jóvenes que estén pasando por algo. Recuerden que el malo viene a matar, a destruir y a robar. Propósitos. Ese es el propósito de él. No dejen que... El propósito de Dios es dar vida y vida en abundancia. Exactamente, y que tenga vida en abundancia. Ellos están teniendo ese momento ahorita. Lo podemos mirar, lo podemos sentir, que están viviendo en plenitud ahorita, de que Dios va a llevar a cabo todavía lo que tiene preparado para ellos. Amén. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos también sus comentarios, lo que ustedes tengan. Ahí estamos en las redes sociales y nos miramos en el próximo episodio de Adán Legendario Sin Censura. Bendiciones. Bendiciones.